Sobre todo cuando están en Totalmente. dicen, yo quiero tener una casa que solo la tenga yo. Hay gente que lo pide así. Entonces, bueno, les pones ahí un Dalí y flipas, ¿sabes? La gente irá por ahí diciendo, madre mía, qué locura, Sí, ¿sabes? sí. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, Mirko, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pedro, muy bien. Bueno, cuéntame, ya me lo has dicho antes, ¿no? Justo antes de empezar, que eres italiano, ¿no? Que vives en España. Cuéntame un poco sobre ti, ¿no? Cómo tu historia y cómo has llegado a Lucobond, ¿no? Aquí. Sí, bueno, tengo un largo recorrido, han pasado 8 años desde que llegué a España, después de terminar la carrera aquí en la Politécnica de Madrid como estudiante Erasmus. Y nada, aquí llegué, ¿Qué empecé carrera? a ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? arquitectura. Ajá, arquitecto. Vale. Hoy nos entenderemos entonces. Perfectamente. Y nada, aquí empecé a trabajar por 2 estudios de arquitectura y luego gané un concurso de proyecto, eso Ajá. del COAM, el cual el premio era Ah, el un... del COAM, ¿no? El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ¿no? Exactamente, exactamente. Y nada, el premio consistía en trabajar unos meses, bueno, en Barcelona para otra empresa muy importante del campo de la construcción. Ujú, Y de hecho estuve viviendo ahí en Barcelona. ujú, Y después de estar en esta compañía, gracias también a esta experiencia, todo lo que había aprendido ahí, ujú, bueno, me cogieron en esta compañía alemana hace 4 años, donde ujú, ahora estoy, que ya ujú. lo contaremos, pero es 3A Composites. Sí, sí. Ujú. Tres A Composites, ¿no? Lo decimos, o en inglés también lo decís, ¿no? Sí, eso, bueno, es el nombre en español, en inglés, Buena, claro, 3A o en Composites. alemán. Sí. Claro, claro, en alemán. Pues venga, cuéntame un poco. Cuéntame un poco sobre 3A, bueno, sería en alemán, da igual. 3A Composites y Alucobond. Cuéntame un poco sobre las dos, ¿vale? Porque igual fue una adquisición, no lo sé. ¿Cómo fue? No, exactamente. Bueno, en muchas adquisiciones, te confieso que antes de la entrevista a lo mejor yo mismo he tenido que repetir algo, Claro, porque a claro, veces... claro. Esta pregunta es la más difícil. Esta es la prueba de fuego, porque yo os pregunto a todos, bueno, cuéntame la historia de la empresa y aquí ya os ponéis a sudar de madre mía, a ver. Aquí Sí, es sí, que... sí. No, que a veces pueden decir, oye, ¿cómo? No sé, Mirko, no sabes nada sobre tu compañía. Digo, no, no, a ver. Por eso lo digo. Por eso, esto me pasa siempre lo mismo con esta pregunta. La gente dice, ostras, madre mía. Por eso las envío antes para que vosotros lo veáis. Venga, cuéntame un poco. Primero cuéntame sobre 3A Composites, que es la madre, ¿no? La empresa madre, y luego hablamos de Alucobond. Perfecto. Bueno, te cuento antes de Frey Composites, Como quieras. pero sí. Vale, O, bueno, Alucobond es más antiguo, en realidad. No, quizá vale, empezaría por Alucobond, quizá, vale. porque hay que decir, Alucobond nace en nuestra fábrica en Europa, porque tenemos más fábricas a nivel mundial. Ujú, Esta fábrica que está en Europa, en Alemania, ujú, está, bueno, en Singen, cerca de la frontera con Suiza, al lado del lago de Constanza. ujú. Y ahí se creó el Alucobond. Había una fábrica de aluminio que lleva ahí más o menos 110 años, o sea, más de un siglo. Vaya. Ha Ujú, aguantado todo tipo de eventos históricos. Y ahí unos ingenieros muy inteligentes ahí, bueno, crearon este producto, el Alucobond, que ya contaré, es un composite de aluminio. Es un ujú. material que hoy, bueno, ha inspirado muchos otros materiales, Sí, digamos sí. así. Ahora entraremos en detalle. Primero cuéntame un poco sobre la historia y luego entramos. Ujú, dime, dime. Perfecto. Y Alucobond hoy en día es uno de los tantos productos que tiene FreeA Composites en, Ujú. eh, en Alemania. Porque FreeA Composites cuando nació, hay que decir que antes era conocido como grupo Alcan. El Alcan. grupo Ujú, Alcan, sí, que esto mucha ujú, gente, sobre todo de las generaciones anteriores, menos jóvenes aquí en España, lo conoce mejor. ujú, Y este grupo, Alcan, estuvo, bueno, llamado así hasta el 2009. ujú, Luego se cambió de nombre a Free Composites. eh, y nada, y ahí durante los años, o sea, bueno, en las últimas décadas, pero los últimos años también, hemos ido adquiriendo nuevas compañías. ujú. Entonces, no solo para el departamento de arquitectura, sino para interiorismo, por ejemplo.
porque hoy en día, aparte de producir composites de aluminio, hay también plástico, por ejemplo, aluminio con núcleo en espuma, materiales para hacer objetos o revestimientos de barcos, por ejemplo. ¿Revestimientos de barcos también? Sí. Partes estructurales y sí, revestimiento que puede ser falsos techos. Sí, en muchos casos me refiero, claro, barcos muy grandes, obviamente. Claro. No estamos hablando de un velero, estamos hablando ya de barcos de transatlánticos de estos, vaya, ¿no? Que son los... Claro. Bueno, dime, sí, perdona. No, Continúa. y también, bueno, aparte de barco, aplicaciones de trenes o de avionetas también. Esto con algunos productos que ya te contaré bien. Pues bueno, ahora vamos a ver. Vamos a hablar de los productos entonces un poco, porque me has dicho que os encargáis de hacer, digamos, interiorismo, ¿no? O sea, son materiales de interiorismo. Luego está la Lucobond, que es un material más de fachada, ¿no? Lo que tengo yo entendido. Ahora tú me corregirás, ¿no? ¿Para qué se puede emplear? Porque imagino que tendrá muchas aplicaciones. Así que cuéntame un poco, venga, ¿qué productos tenéis dentro de Alucobond? Que es un poco el material que vamos a estar hablando hoy. Sí, hay que decir, tenemos 3 departamentos. Uno dedicado a la arquitectura, que incluye el producto Alucobond, que se puede utilizar como revestimiento de fachadas, pero también en interiores, no hay ningún problema. Luego en arquitectura hay que decir también hay otro producto que se llama Alucore, y luego ya te contaré unos casos emblemáticos aquí en Madrid, por ejemplo, donde se ha utilizado. Y este es un producto que son 2 láminas de aluminio con un núcleo en nido de abeja. Ese es un producto que se usa para aguantar succiones de viento muy grandes, o sea, tamaños... A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? ¿Sería una capa de aluminio? ¿Estructura de nido de abeja con qué? ¿Con qué material? Aluminio también, sí. ¿Aluminio también? Exactamente. Y en el interior, otra capa de aluminio, sí. Y eso te da... ¿Está perforado o algo o no? No. O sea, el núcleo estará perforado, pero las caras exteriores del aluminio no están. Vale. ¿Y qué consigues con eso entonces? Eso consigues que, obviamente, el material tendrá un espesor más grande, es más grueso el material que el de Alucobond. Alucobond normalmente suelen ser un 4 milímetros de espesor. El Alucore va a ser mínimo 6 milímetros hasta 25 o también 40 milímetros. Y esto, ¿qué se puede conseguir? Por ejemplo, hay proyectos bastante emblemáticos donde se quería conseguir un panel muy grande que tenía que aguantar una succión de viento muy potente, pero utilizar menos subestructura. Y en estos casos puede ir el Alucore. O sea que, a ver, para succiones de viento... Vale, es que esto no es tan fácil, ¿eh? Tú esto lo tienes controladísimo, pero bueno, ponme un ejemplo, venga. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, eso, bueno, lo quería contar, ¿no? Luego, con algún caso emblemático, pero por ejemplo, el Alucore se ha utilizado en la cubierta de Reina Sofía, por ejemplo. Ahí el arquitecto Jean Nouvel, el arquitecto francés, diseñó una cubierta, la cubierta roja que, bueno, muchos de nosotros en Europa, a nivel mundial, conocemos, y se querían utilizar unos grandes paños de este color rojo especial, pero claro, el Alucobond ahí, por resistencia mecánica, hubiese podido aguantar, pero hubiese hecho en falta más subestructura, más refuerzo por detrás del panel, hacer más fino. Y con el Alucore, con una determinada subestructura, sin pasarse de perfiles, podría ser una... Vale. Claro, ahora lo entiendo. Es para darle más inercia mecánica. Claro, al final lo que se hace es se incrementa el perfil. Vale, ya lo entiendo. Es que al principio cuando me lo habías dicho, digo, ostras, no me lo imaginaba el sentido. Claro, ahora lo entiendo. Vale, claro. Arquitecto que de ingeniero, quizá. Sí, bueno, se ha sido ya tocando el borde. Los ingenieros aquí nos escuchan y dirán, estos no tienen ni idea, ¿sabes? Aquí hablando los arquitectos. Sí. Pero... Vale. Entonces, seguimos hablando. Entonces, bueno, primero que todo explica qué es el Alucobond para alguien que no tenga ni idea, porque yo lo sé. Yo sé lo que es el Alucobond. Lo que pasa es que nos va a estar escuchando la audiencia. Hay gente que no lo conoce, que ya es raro, porque mira que el Alucobond es conocido. Pero bueno, hay gente que igual o en Latinoamérica no lo conocen, ¿vale? ¿Qué es? A ver, explicado para alguien que nunca lo haya visto. Si tuviéramos un vídeo, podría decir, es esto.
Pero No, como tenemos... el vídeo de los de YouTube lo veis aquí. Yo lo digo todos los días, digo, a los de Spotify me van a matar porque el contenido siempre enseñáis algo. No, pondremos fotos, por supuesto tenéis el link, os vamos a poner el link a Lucobond, a la página web, vais a poder entrar ahí, lo vais a poder ver todo, ¿vale? Al final son, digamos, un acabado, un revestimiento, ¿no? Que sería de aluminio, ¿no? Y no sé si lleva algo más la aleación, tú me lo dirás. Exactamente. Es como decía antes, el material, porque hay que decir que en España muchas veces se ha creado una confusión. En los años pasados ¿Eh? se confundía el nombre Alucobond, que al final es el nombre de la marca, de nuestra marca, con el producto en general. Sí. Se ha tenido un poco a identificar marca con un tipo de Sí, material. pero bueno, eso en Sí, realidad os beneficia a vosotros también, o sea, porque al final se os reconoce, esto es como lo que pasa con la Coca-Cola, por ejemplo, o con otras marcas que no quiero mencionar, pero bueno, que pasa eso, lo mismo, ¿no? Que se reconocen a un producto, ¿no? totalmente, totalmente. Y el material en sí, como he comentado antes, se llama composite de aluminio. Porque composite es un material compuesto por tres capas. ¿Vale? Entonces, la capa exterior y la cara trasera Ujú. es una capa de aluminio con una aleación de aluminio muy buenas. Hay que decir que en el mercado hay varios tipos de aleaciones, ¿no? De aluminio. El aluminio normalmente, o sea, no se puede utilizar puro porque es un material blando. Ujú. Entonces, el aluminio que se use para construir avionetas, para construir materiales para edificios, se tiene que poder alear con otro elemento. Ujú. En este caso, lo que utilizamos es una aleación 5005A, que es una aleación, vamos, somos los únicos, que yo sepa al menos, que la utilizamos. Es una aleación que tiene un porcentaje casi nulo de hierro, y el Ujú. hierro sabemos que es la principal causa de Sí, oxidación, de oxidación. Ujú. sobre todo en proyectos al lado del mar. Y también tiene un porcentaje de magnesio, que el magnesio también impide a la corrosión de entrar en el material. Ujú. Entonces, volviendo al tema de las capas, lo que decía, la capa exterior y la capa trasera están compuestos por este aluminio, aleación Ujú. 5005A. La cara exterior es la que va lacada. Hay que decir, Vale. el lacado lo hacemos nosotros en Alemania, compramos los pigmentos a los mejores proveedores mundiales, que pueden ser desde Ujú. Japón, desde Holanda, vamos, ahora no quiero nombrar marcas. Ujú. Y ahí en Alemania lo hacemos todo. Eso sobre todo para que nosotros tengamos un control de calidad al 100% sobre todo el proceso de producción. Ujú. Ujú. Y luego hay que decir, la cara trasera es aluminio en bruto, porque como Ujú. comentaba antes, la aleación es muy buena y además la cara trasera no estará expuesta a la Claro. intemperie. Ujú. Y hay que decir que hay entre estas dos capas, hay un núcleo. Vale. Eh, Hoy en día, a Lucobond hay dos productos, uno que se llama Lucobond Plus y otro A2. ¿Y por qué cuento eso? Ujú. Eh, Hay que decir que el núcleo, hoy en día bueno, hay varios códigos técnicos en los varios países europeos Sí, sí. que piden que se respeten normativas para la reacción al fuego, del materiales, de los sistemas constructivos. Ujú. Entonces, el núcleo, lo que suele ser, es un núcleo mineral en su composición y un porcentaje mínimo de resinas para que el núcleo pueda estar adherido al aluminio. Claro, el aluminio. Ujú. Entonces, dentro del Plus, que es un material, un fire resistant, tenemos un 70% de composición mineral y luego Ujú. otro 30% son estas resinas que comentaba antes. Y Ujú. aquí la clase de reacción al fuego es una BS1D0. Imaginaros que Ujú. dentro del código técnico en España, el código técnico actualizado, Sí. en el apartado del fuego, edificios que sean más altos de 18 metros, Ujú. si ocupan más del 10% de la superficie de la fachada, la clase que tiene que direccionar fuego, que tiene que tener el sistema constructivo, debe ser una BS3D0. Con Ujú. el Plus son una BS1D0, así que O estamos sea que adentro. cumplimos. Ujú. Sí, ese es el producto, eh, bueno, más básico diría, pero no suena Sí, tan bien. el que se utiliza más a nivel general, ¿no? Sobre todo en España también, ¿no? Ujú. Luego está, por ejemplo, el producto de la Lucobond A2,
que esto lo recomendamos, aunque aún no es obligatorio en España, sobre todo para infraestructuras muy grandes, como aeropuertos, hospitales de gran tamaño, colegios públicos. Y este material, el A2, tiene un núcleo mineral presente al 90%, más o menos, o sea que es casi todo. Claro, casi todo es el núcleo este. ¿Cuál es el espesor? ¿Cuál es el espesor de estos núcleos? ¿Lo sabes o no? Bueno, vamos casi a menos que milímetros, o sea, porque el material, tenemos varios espesores. El que se suele utilizar en arquitectura es 4 milímetros y la capa de aluminio trasera y exterior tiene una medición de 0,5 milímetros de espesor. Entonces, lo que le restas es lo que le queda ahí al núcleo. Claro, claro, claro. O sea, que en realidad sería con 5 milímetros tendrías todo lo que es el material, ¿no? Más o menos, ¿me has dicho? 4 Todo el material 4 milímetros, sí. 4 milímetros, claro. Vale. Sí, 4 milímetros y considerando un peso de aproximadamente 7 kilos por metro cuadrado, que es para un material, eso es muy ligero. Es muy ligero. Y vale, entonces ahora ya tenemos el material, ya tenemos un aluminio que, bueno, ya hemos hablado, bueno, los colores, este material lo tenéis que ver. Eso aquí yo también, a veces, mira, a veces os hago también yo un poco de comercial con estas cosas, pero es que el Alucobond está súper chulo, es un material súper llamativo, sobre todo pues cuando vas, lo ves en alguna oficina, en algún centro comercial. Luego hablaremos si en viviendas también, cuál es la entrada que tienen en casas, ¿no? Residencias unifamiliares. Pero es un material que se ve. Cuando lo ves dices, Buah, esto tiene que ser Alucobond o alguien que les ha copiado, pero tienen que ser ellos, ¿no? Porque se nota mucho la calidad, además, que mola, ¿no? Que es un aluminio así que... Entonces, eso está claro. Tenemos la capa 4 milímetros. Ahora, esto, ¿dónde lo podemos poner? A ver, ¿qué tecnología constructiva empleamos? ¿Esto se puede pegar directamente a la fachada? ¿Se queda como una fachada ventilada con una estructura auxiliar? ¿Qué podemos hacer? Una vez tenemos este material, ¿qué aplicaciones tiene? ¿No? ¿Dónde lo podemos poner? Bueno, has mencionado el tema de los colorines, que luego podremos mencionar también, Sí. que puedo contar alguna anécdota divertida. Vale. Con respecto a los sistemas, sí, hay que decir que este material, como otros materiales, como puede ser el acero, por ejemplo, u otros, tipo madera, no es un material que puedes pegar directamente al soporte murario. ¿Por qué? Si está expuesto al sol. En interiores puedes hacer lo que sea, pero en exterior, cuando hay exposición solar, este material tiene que ir fijado a una subestructura metálica. Subestructura, ¿a qué me refiero? Pueden ser unos perfiles que serán una T o unas omegas que podrán ir con orientación horizontal, vertical, diagonal, curvadas, claro. según la geometría de la fachada. No necesariamente te refieres a que podrían ser directamente perfiles anclados a la fachada. O sea, simplemente perfiles que tú anclas a la fachada y luego los anclas a la Alucobond, ¿o no? ¿O ya es la fachada ventilada que le decimos? Estos perfiles que yo ahora comentaba, normalmente suelen ir, sobre todo en rehabilitación, atornillados a unas ménsulas. Y estas ménsulas, ¿qué hacen? Te distancian, bueno, te dan planeidad al final, te verticalizan, digamos. Regularizan lo que es la fachada. Las omegas, los perfiles verticales. ¿Y para qué sirven también? Tú, entre las ménsulas, que repito, se atornillan al soporte murario, que sea de ladrillo o de hormigón o de una estructura de acero, digamos, se puede interponer entre las omegas, por ejemplo, y las ménsulas, una capa de aislamiento. Vale. Y eso, ¿no? Para darle mayor aislamiento al edificio. Pero sí que quizá me he desviado un poco de tu pregunta, o sea, porque lo que estaba comentando era sobre todo porque se pone una subestructura, ¿no? Sí. Al final es porque para evitar, o sea, el aluminio se tiene que poder dilatar. Entonces, si lo pegamos directamente al soporte murario, el material se formaría. Y además vas a tener diferentes materiales con diferentes densidades, con los coeficientes de dilatación y tal, claro. Exacto. Al final, bueno, he entrado directamente en detalle, pero hay que decir que este material se monta colocado como un sistema de fachada ventilada. Y la fachada ventilada, como comentaba antes, consiste de todos estos elementos. Empezando por el soporte murario, tendremos unas ménsulas, que pueden ser una celle de aluminio o acero, y luego se fijará a estas ménsulas unos perfiles, una subestructura, para que
el panel tenga rigidez y luego se podrá a estos perfiles remachar, pegar o colocar unas bandejas de alucobond. ¿Qué? Dime. Y nada, no, cosa que no he comentado antes, que el alucobond, que al final es uno de los mayores atractivos del material, que es un material muy ligero, pero que se puede doblar sin aumentar el número de juntas. O sea, cosas que con otros materiales no puedes hacer, aquí puedes. O sea, en la cara trasera del material se puede hacer un fresado, unos fresados que serán con unas máquinas de control numérico que tienen varios fachadistas en España, en Alemania, UK, en todos los países. Y a través de estos fresados tú puedes doblar el material según la geometría que tú quieras. Puedes hacer formas trapezoidales, curvadas también. Que eso está ya muy chulo. Es como si fuera, claro, se puede trabajar como una hoja de papel, ¿no? Se puede poner doblado, se puede poner y puedes conseguir la forma que quieras, ¿no? Que eso está muy bien. Exactamente. Me entra cada hora de enseñar algo y doblarlo. Lo puedes hacer, lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, que no pasa nada. Que esto en YouTube lo vamos a poner, o sea que sí, pero que esto para que lo entendáis es eso, como una hoja de papel que tú puedes doblar. Bueno, vamos a hablar un poco de la fachada ventilada, a ver. Porque la fachada ventilada se puso muy de moda en España. Estoy hablando igual hace 10 años. No sé, hubo un tema... En España tú ya lo sabes, ¿no? Porque vives ahí en Madrid, o sea que habrás visto que hay mucho ladrillo, fachada de ladrillo, ¿no? De ladrillo caravista, ¿no? Creo que en Italia también tenéis mucho, ¿no? Pero bueno, en España en los 70 se dijo, no, esto es lo mejor. Es lo mejor que hay, ¿vale? Entonces todo el mundo construía con ladrillo caravista. Luego llegó el 2000 y algo... y se empezó a construir con fachada ventilada. Cuéntame un poco sobre la fachada ventilada. ¿Qué beneficios tiene respecto de, por ejemplo, el ladrillo caravista, ¿no? Sí, digamos que la fachada ventilada como sistema aporta mayor confort térmico, porque como comentaba antes, el revestimiento no está pegado al soporte murario, ¿no? Ahí está distanciado a través de una subestructura y, cosa que no he comentado antes, que esta distancia genera entre el soporte murario y el revestimiento una cámara de aire. Y esa convección de aire que entra desde el exterior desde las plantas bajas, digamos, de la fachada hasta llegar hasta arriba, permite una ventilación, digamos así, y así un mayor refresco, entre comillas, del soporte murario. Y eso ya es el primer valor añadido, ¿no? de este sistema. Y ese sistema, claro, hoy en día es muy importante el tema de la sostenibilidad energética, también, sobre todo los grandes estudios que deben conseguir una certificación LEED Gold, LEED Platinum, BREEAM. Cada vez van poniéndole nombres, certificaciones, tienes que pagar más, cada vez tienes que pagar más y te van dando más plus. Así, pero es verdad, tienes razón. Entonces, para conseguir estas puntuaciones, claro, no son técnicos así de BREEAM, pero he colaborado con arquitectos al final que se dedicaban a eso y al final en mi conocimiento muy básico, ¿no? Sé que un material o un sistema para tener una determinada puntuación debe tener, o sea, ¿qué es lo que influye? El transporte, de dónde viene el material, luego las propiedades físicas, energéticas, la componente de reciclado también, el material. Eso lo tenemos que hablar. Eso es todo, digamos, el ciclo de vida, que siempre lo sacamos en el podcast. Pero bueno, cuéntame primero. Vamos a terminar con fachadas ventiladas y luego saltamos a la parte del ciclo de vida. Eso es muy interesante. Además, tengo curiosidad. Yo creo que ahí me vas a sorprender, pero tengo curiosidad con el alucobond, cómo realmente está todo, se trata durante ese tiempo. Coméntame un poco más sobre esta fachada ventilada. Entonces, claro, esto es una separación que hay del muro exterior del edificio. Hay pues una capa, que es la capa de aire, donde se permite que este aire, ¿no? Si llega un aire que está un día caluroso, pues pegará en el alucobond, luego el aire se calentará y por este paso, ¿no? que hay entre la fachada y el alucobond, entonces podrá irse para arriba y digamos que se perderá, no entrará dentro del edificio, ¿no? ¿Qué ocurre en invierno? Sí, lo que necesitamos es que entre energía. ¿Sería únicamente por las ventanas? ¿Cómo funciona una fachada ventilada para climas fríos, por ejemplo? Vale, no, en este caso, a ver, por ejemplo, como tú comentabas, para clima, o sea, en tema caluroso, tiene una ventaja muy potente la fachada ventilada. Aquí hay un tema, porque es más, digamos, no hay un caso general, porque climas frío, normalmente, adelante del soporte murario siempre va un aislamiento. Entonces, no, será importante porque recordamos que alucobond en sí
como material es una capa, no es un aislamiento, esto que decir. Claro, claro, sí, sí, eso es importante, sí, sí. Gente que no lo hemos comentado, pero a veces me contactan también técnicos que a lo mejor no conocen bien el material y me preguntan, ¿no? Si la capa mineral que hay dentro puede aislar. Y eso no. Yo creo que en clima frío normalmente sigue dentro de la fachada ventilada, eso debe ir combinado con un aislamiento. Ujú, Entonces, en este caso, a ver, una ventaja, por ejemplo, clima frío de la fachada ventilada, que no hay condensación de agua, porque al ser un sistema que no es totalmente estanco, ujú, digamos, el agua que entra, ¿no? En invierno, por ejemplo, que puede ujú. entrar, puede llegar hasta la capa de impermeable que detrás de la subestructura, tiene posibilidad de evaporar en Claro, este sentido. Esa es claro. una de las opciones. Pero repito, Ujú, en invierno, sobre todo, veo la ventaja del sistema de fachada ventilada cuando hay también un buen aislamiento ujú. ahí. Bueno, esto tiene que ver, esto tiene origen también alemán, ¿no? Esto es alemán todo, ¿no? Entonces, lo emplearán bastante y hace más frío que en Madrid, por ejemplo. Bastante más frío, por ejemplo. Claro, aquí, por ejemplo, en España ahora está muy de moda, por así decirlo, también el Passive House, Sí, las pero Passive sobre House. todo, claro, sobre todo en Navarra, el País Vasco y todo. Ahora diré algo más técnico, ¿no? Que comercial, Sí, pero sí. es verdad que cada sistema, cada aplicación no es perfecta en todos los sentidos, en todas las Ujú. orientaciones del edificio, en todas las regiones, porque, por ejemplo, comentaba antes del aislamiento, que en el País Vasco sí que hace falta, pero en Andalucía, por ejemplo, hablando en España, claro, Sí, ahí no te hará falta tanto, no te harán falta 10 claro. centímetros de aislamiento de la fachada, si no puedes empeorar las prestaciones térmicas de... Claro, no, pero la Lucomandes tiene otra función, ¿no? De hecho, se puede combinar perfectamente con lo que sería un sistema SATE, ¿no? Un sistema de aislamiento térmico, que sería poner la capa de aislante, no tal cual, ¿no? Pero bueno, poner la capa de aislante, porque ¿qué tipo de aislante se emplea en esa capa intermedia? ¿Eso es un EPS o lana mineral? ¿Lo sabes o no? Eso, hablando de SATE o hablando de fachada ventilada. De fachada ventilada. Vale, no, fachada ventilada, lo que recomendamos nosotros, siempre productos incombustibles. O sea, tiene que ser lana de roca o lana de vidrio. Eso Lana hablando, mineral. sí, Ujú, hablando sobre todo de edificios de gran altura, por ejemplo, donde ujú, si hay un incendio en la primera planta, a través también de una barrera cortafuego, pues de la cámara de aire, podremos, ¿no? Limitar la propagación del fuego. Sí que no recomendamos en edificios muy altos productos en XPS, EPS y proyectados, que son claro. en una fachada ventilada, quizá puedan ir bien para siempre que respeten la normativa nacional en un SATE, pero no Ujú. en una fachada ventilada. Claro, claro. Al final la fachada ventilada es esta. Bueno, es que ya lo digo yo, y sobre todo como nos escucha mucha gente de Latinoamérica, no sé haya qué soluciones, no sé si se emplea mucho la fachada. O sea, que si hay alguien de la audiencia que lo está escuchando, dejarnos un comentario, escribirnos si habéis oído hablar del sistema de fachada ventilada, si se emplea. Porque es un sistema bueno, que tiene muchas ventajas. Se emplea mucho también a nivel terciario, ¿no? El mundo de las oficinas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en España? Cuéntame un poco con tu experiencia. ¿Tienes clientes que son particulares, que hacen casas también, o no? ¿O normalmente es terciario? Tengo que decir que la situación del COVID ha cambiado bastante en el mercado en España y Ujú. quizá en otros países Sí, también. sí. Porque antes, digamos, nos dedicábamos sobre todo a las rehabilitaciones de hoteles, de oficinas, y ahora actualmente que hay mucha gente, yo, bueno, pongo el caso de Madrid porque vivo en Madrid, pero también Barcelona, imagino, Ujú. estará pasando lo mismo, que quien tiene posibilidad económica ha visto a lo Claro. mejor durante la fase de las restricciones el tener que estar encerrado en Sí, casa, tener que estar encerrado en casa. que a lo mejor era mejor vender su apartamento y hacerse construirse su propio Claro. chalet en las afueras. Y sí que ahora no llega consulta parte de arquitectos directamente de propietarios privados Ujú. para a lo mejor evaluar eh, una renovación o la construcción de su casa utilizando Alucobond o algún Ujú. sistema parecido. Ujú. O sea, que sí que notas que hay una tendencia un poco con este sistema que digamos que hay más demanda, ¿no? No, sí, porque antes, por ejemplo, chalet y este tipo de construcciones hemos realizado los años pasados muchísimas en Austria, Alemania,
pero en España poquitas, la verdad, y ahora sí. Y chalets de tipo de exclusivos, muy de diseños también. O Claro. sea, cosas más básicas, pero también de diseño con a lo mejor acabado espejo ¿Qué quiere o... decir eso de acabado espejo? Acabado espejo es que el alucobón es como un espejo, digamos, ¿no? No creo que... Es que, oh, mira, tienes que meterte en la página web o te tengo que mandar alguna muestra ahí porque vas a Pero flipar, ¿eh? cuéntame, descríbemelo un poco. Lo vamos a ver en la web, pero... Mira, así me conecto bien a lo que decías de los colorines antes. Hay que decir que nuestra compañía hasta los años 80, bueno, eso me lo han contado porque soy del 89 ya, pero que nos llamaban la compañía de los 12 colorines porque había el gris, negro, o sea, pocos colores al final. Vale. Hoy en día nos podrían llamar la compañía de los, no sé, de los 1000 colorines Casi porque... el diseñador os pregunta el color que quiere y vosotros casi que se lo podéis producir, ¿no? Que hoy en día ya tenéis de todo, ¿no? Ujú. Exactamente, exactamente. Y ahí, bueno, entre los varios acabados que tenemos uno también que es el mirror. Bueno, se llama Natural Reflect, que es un acabado, diría casi espejo, porque no es espejo 100%, Ya, pero ya. si lo ves, y tenemos proyectos muy chulos y también Hombre, algún... claro, porque ahí juegas con el reflejo del agua, ¿no? De la piscina o si hay un jardín, claro, el tener un cristal, eso para los arquitectos, eso para nosotros da un juego, ¿eh? Da una... Exactamente, ese es muy llamativo. Y como tú Ujú. comentabas, justo a lo mejor también una pequeña aplicación dentro de un chalet rodeado de árboles y todo, eso te da... Ujú. ¿También se emplea para interiores? Algo me has dicho que sí, ¿no? ¿Que se emplea también o no? Sí, cosa que no he mencionado antes, que FreeA Composites tiene un producto de interiorismo, que al final es el más importante después de Alucobond, es como el hermano pequeño de Alucobond, ¿Vale? que es un producto más fino, tienen 3 milímetros de espesor y el núcleo es en polietilene y eso se suele utilizar en interiores o pequeñas aplicaciones como rótulos de gasolineras o de locales. Ujú. ¿Y cómo se podría, en interior, dónde lo podrías utilizar? ¿En los muros? ¿En la zona de cocinas, por ejemplo, en caso de que fuera residencial o en las oficinas? ¿Dónde se emplea esto? Eh, Digo antes porque se puede utilizar en casi todos los casos, pero a veces me lo han preguntado. Como suelo, no. Suelo de una Vale, escalera no se puede vale. utilizar. Eso no te lo iba a preguntar, pero vale, vale, sí. Y eso yo No, no lo pensaba poner ahí. sé que tú lo sabías, pero me ha llegado ese tipo No de lo sabía, consulta. no lo sabía, pero que no era el sitio más, por ejemplo, una cocina de una oficina o restaurante con paredes. Con esto lo veía más, que tenía más sentido, ¿no? Que ponerlo en el suelo, pero. No, yo, por ejemplo, dentro de una cocina que llegan consultas de este tipo, yo me quedaría, voy así dando o sea, prefiero decir, francamente, mejor ahí bueno, la competencia, entre comillas, que es el acero inox, es el material que yo más veo en En la cocinas. cocina. Ujú. Sí, 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 porque el material nuestro al llevar lacado en una cocina, sobre todo si está al lado del fuego, la Claro, resistencia. luego se va, el lacado este se perderá muy rápidamente, ¿no? El color. O sea, esto sería más de acabado, ¿no? Sería un tema más de acabado en zona de paredes o lo que fuera, ¿no? Si quieres hacer algún efecto así especial. Bueno, el espejo, ¿no? El espejo estaría chulo, ¿no? Tener la pared de espejo. Venga, cuéntame un poco, ¿cuándo deberíamos seleccionar o en qué casos? Vale, vamos a ponernos en dos. Vamos a ponernos primero, vamos a imaginarnos que vamos a construir pues un edificio de oficinas, ¿vale? Entonces, ¿cuándo o en qué casos debería elegir Alucobond? Tú me dirás en todos, ¿no? A nivel comercial, pero no, pero siendo... ¿en qué casos, no? ¿Para qué tipo de proyecto o en qué tipo de localización, no? Vale, hablando de ocupación, siempre relativamente no al sistema de fachada Al ventilada, sistema. quizá. Sí, en Alucobond también. O sea, pero sistema de fachada ventilada también puede ser, sí. Vale, no, seguramente donde lo queramos poner, antes hemos hablado, ¿no? Un poco de ahorro energético, entonces si tenemos que rehabilitar una fachada y conseguir mayor confort térmico, ahora no entro en detalles así con valores, ya puede ser una solución utilizar la fachada ventilada. Luego a lo mejor hay casos específicos donde imaginamos un edificio de oficinas de planta rectangular, por ejemplo, Ujú. que a lo mejor en algunas orientaciones del edificio necesitará una fachada ventilada, pero en otras dos es mejor un SATE. Eso, claro, hay que hacer un estudio Vale, según vale.
repito, la Claro. orientación, la Claro, claro, radiación es a nivel solar y todo. energético. Vale, pero entonces, como arquitecto, ¿por qué yo elegiría a Lucobond? O sea, es un tema estético. La estética tiene mucho que ver, creo, con este material, pero ¿es únicamente estético? ¿No? Cuéntame. Yo creo que dentro de la fachada ventilada, a ver, hay que decir que sí, hacemos un material muy chulo, es muy ligero y estos acabados, que de verdad hoy en día tenemos acabados de todo tipo y que tienen una durabilidad. Claro, la durabilidad no lo hemos comentado. ¿Cuál sería la durabilidad? Rápidamente y seguimos La con la siguiente. durabilidad, normalmente la garantía que se da al material son 10 años, pero tenemos edificios que están como en las Canarias o al lado de la playa, en Galicia o en algún pueblo de Alemania con un clima muy frío y llevan ahí 30, 40 años y la fachada siguen igual. Eso se tiene que limpiar, imagino que se limpiará directamente pues con agua, con lo que fuera, con jabón, digo yo, pero se tiene que pintar, ¿no se repinta ni nada o se pinta también al cabo del tiempo? Te doy las gracias sí, por esta mención porque es eh, un atractivo también para arquitectos o propietarios a la hora de poner este material. Porque a veces me comentan, oye, que no quiero estar ahí pintando cada año la Claro, claro. fachada, que hay mucha contaminación y se vuelve más negro, o sea, por así decir. Y el alucobón, la verdad, solemos recomendar que se limpie la fachada cada año, pero al menos en España eso no se suele hacer. Pero sí que hemos tenido casos de edificios que a lo mejor, también en Alemania, que no se han limpiado 30 años y se han vuelto a limpiar. A lo mejor ha tenido que haber una limpieza más profunda, pero las placas, los módulos de alucobond han vuelto como Como nuevos. estaban, ¿no? Eso es muy importante porque al final, claro, dices, no, tengo varias opciones, no voy a poner aquí, y seguimos con la pregunta que te había, que no se me olvida, ¿eh? Y pues dices, no, tengo la fachada, aquí le pongo, pues, ¿cómo le llamamos al pláster? Al el enfoscado, el revestimiento, lo que sea, el monocapa y tal. Y dices, ya, es que si comparo igual a nivel de precio, que ahora también te preguntaré un poco a ver si me puedes orientar, claro, esto es mucho más barato que poner alucobond, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagino, ¿no? Imagino. Pero luego, si cada año tienes que pintarlo, empieza ese blanco bonito que tenías se convierte en gris, sucio, ¿no? Y ¿sabes lo que quiero decir? Con este tipo de enfoscados, de monocapa que queda muy feo, ¿no? Al cabo de los años queda horroroso, queda ya una casa, a los 5 años ya parece que sea vieja, ¿no? Entonces, claro, estos son cosas a vuestro favor. Dices, oye, mira, es que esto mantenimiento no tiene prácticamente nada, se limpia muy fácilmente, ¿no? Entonces, por eso lo digo, que esas son las cosas de por qué este material es una inversión, ¿no? Que se hace al principio que luego dura más, ¿no? No, totalmente, como comentabas, obviamente, comparado con un sistema SATE, una fachada ventilada en general es obviamente algo que tiene un precio, ¿no? más elevado. Pero sí bien colocado, porque aquí te hablo ya como técnico, no como comercial, cualquier cosa, bueno, Claro. aparte de comprar buenos ingredientes, eso es como cocinar casi, Como ¿no? cocinero, claro. Exactamente, hay que cocinar, o sea, hay que componer de una forma correcta todos los elementos. Entonces, un SATE mal colocado con una fachada mal ventilada, mal colocada, funcionarán mal. Si bien colocados, bien. Es verdad que en temas de mantenimiento, una ventaja de la fachada ventilada, de tener unos módulos, unas piezas, es que si, por ejemplo, por lo que sea, se dañase una pieza, es más fácil sustituirla. Claro, claro. Un SATE, si tienes que hacer un mantenimiento, personalmente, quizá desconozca algún aspecto, pero veo más complicado hacer un mantenimiento que no implique casi todo un lado de la Que cambiar fachada, un ¿no? trozo. Ujú. Claro, claro, Exactamente. claro. Eh, Dime, dime. Entonces, en ese sentido, sí, repito, atractivo a nivel, sobre todo, de aportación de mejora energética. En nuestro caso, hablando de Alucobond específicamente, es de ventaja estética también, porque el material es Ujú. muy atractivo. Y hablando siempre del material, claro, ahí también hay una pequeña, entre comillas, pelea, ¿no? Entre SAT y fachada ventilada. Y dice, la fachada ventilada no es estanca. Y es verdad. Ahí, si quieres una fachada 100% Ujú. estanca, no. El sistema es, ¿no? El Claro. SATE. Pero te digo, hay maneras de que no entre casi ni una gota de agua con la fachada ventilada. Esto ya utilizando los perfiles de la subestructura, casi como canaletas de agua, por Claro, claro. ejemplo. Y luego hay que recordar que, como comentaba antes, que detrás del revestimiento casi siempre tendremos una capa de lana mineral que podrá tener Claro. integrado, hay muchos productos en el mercado, una capa impermeabilizante. Entonces, esta es la capa verdadera que protege el edificio, ¿no? Claro.
además de eso, también el hecho de tener una fachada ventilada puede hacer que, en el caso de que tengas cubiertas, la recogida de aguas y todo la puedes ocultar por ahí. Entonces no tienes que. Entonces ya te queda todo limpio y te queda esto más a nivel de arquitecto, ¿no? De la línea, ¿no? De tener la línea perfecta de la casa. A nosotros nos mola mucho, ¿no? Eso, ¿no? Que no se vea por ahí volando, pues todo lo que son los canalones, todas estas historias que no nos gustan con la fachada se pueden ocultar muy fácilmente y siempre se puede acceder, ¿no? En caso de que haya que hacer algún mantenimiento. No, Claro, totalmente, porque hoy en día hacemos también bandejas que, como he comentado antes, son piezas, son paneles que llevan unos pliegues y con estos pliegues se pueden conformar, ¿no? En formato claro. bandeja o cassettes, como dirían en Mm. alemán. Y eso pueden ser bandejas de cuelgue también. Hay, por ejemplo, no sé, estaciones de metro o, por ejemplo, edificios que tengan unas instalaciones donde se tenga que acceder a estas instalaciones a diario. Tú puedes fácilmente descolgar la Claro. bandeja y Claro, claro, eso es muy interesante también. Cuéntame, venga, alguien que tenga que construir una casa, digamos, una casa unifamiliar, ¿vale? Hemos hablado de oficinas, hemos dicho que el factor estético es importante y que además hay temas como el mantenimiento, que es mucho más fácil, la limpieza también, que no requiere pues como otros sistemas que hay que pintar ni nada por el estilo. Cuéntame, venga, para imagínate que es una persona, pues eso, porque ya sabe que poniendo este sistema, pues va a tener unas implicaciones a nivel de precio también. Entonces, ¿qué, qué debe, o qué, por qué tomaría la decisión de elegir a Lucobond, ¿no? vale. No, sobre todo, uno, la durabilidad que hemos comentado antes. O sea, el propietario, si quiere que su inversión dure en el tiempo, es verdad que la inversión inicial puede ser más importante, pero se va a ahorrar 30 años de mantenimiento y eso quizá Claro, compense esta eso inversión. igual compensa. Ya ese es un tema para elegirlo. Ujú, muy bien. Luego, tenemos acabados más discretos, pero también menos discretos. Entonces, hay opciones de varios tipos, porque hoy en día hay acabados que se parecen también a un enfoscado de mortero. Ahora sacamos una nueva serie que se llama serie Rocca, que Ujú, tiende un poco a imitar el cerámico, por ejemplo. Luego está el ujú. espejo. O sea que al final la ventaja es que con el mismo material, que repito, tú puedes doblar, crear, o sea, crear menos juntas y así proteger más el soporte murario de la lluvia con el mismo material. Y al final, Claro. tú muchas veces con muchos acabados no sabes qué es realmente. Claro, no sabes por dónde. Y además, bueno, no solo eso, que no es una fachada plana tampoco, sino que se pueden conseguir texturas, ¿no? ¿Tenéis texturizado también o no? Sí, como acabado tenemos texturizados en una serie que se llama La Terra, por ejemplo, que, eh, bueno, hay una serie también que es tornasolado, que se llama Spectra. Entonces tú, según el punto de vista de donde mires el edificio, te va a parecer de un azul y lo miras de otro lado, es un Qué oro, por bueno. ejemplo. Ujú, Y luego, por ejemplo, claro, como decía antes, hay acabados que a lo mejor hoy en día lo que se está utilizando bastante es también la impresión digital. Hay que decir ujú. que, bueno, a veces me preguntan, dicen, mira, ¿y esto qué es imitación madera? ¿Qué es una pegatina puesta en el material? Digo, no. Si habéis visto algo así, que a lo mejor se ha quitado el folio de la impresión, eso no es nuestro. O sea, nosotros tenemos una quinta línea de fábrica, por así decirlo, Ujú. en Alemania, donde hacemos una impresión digital. No es un rodillo que repite el padrón cada 80 centímetros, Vale, como vale, hacen vale. algunos fabricantes. Mm. Nosotros hacemos una impresión que puede tener una resolución de hasta 1500 milímetros por 5000 milímetros, o sea, 5 metros de largo. ¿Podría alguien pediros algo algo, digamos, por ejemplo, un arquitecto que quisieran poner algo, ¿no? Quisieran poner en la fachada alguna forma, alguna letra o incluso algún dibujo o lo que fuera, ¿no? ¿Se podría llegar a encargar eso? ¿Habéis hecho alguna vez o no? Eso sí, 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 lo hemos hecho. Bueno, en España tenemos algún caso de algún diseño especial, aunque quizá aún más repetido, pero por ejemplo, podemos coger una pintura de Salvador Dalí, no sé, el primer artista que me Ujú. ha venido así a la cabeza, y aplicarlo a una fachada de 200 Buah, metros de ancho. Eso se una puede hacer. locura. Es un proyecto más chino. Estos, o sea, en Bueno, Europa. pero hay gente que también, bueno, hay para todo, ¿no? Hay gente que dice, oye, esto se me va, y yo te voy a poner un SATE porque no puedo, ¿no? Porque hay gente que no llegan, ¿no? Pero hay otros que dicen, oye, quiero tener una casa que sea única en el mundo. Algo que nadie tiene. Hay mucha gente así.
Sobre todo cuando están en y dicen, yo quiero tener una casa que solo la tenga yo. Hay gente que lo pide así. Entonces, bueno, le pones ahí un Dalí y flipas, ¿sabes? La gente irá por ahí diciendo, madre mía, qué locura, ¿sabes? Que luego ya, claro, ya gustos de cada uno, ¿no? Sí, pero eso es muy interesante también, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, hay que decir las cantidades mínimas de producción para hacer una impresión digital, ¿no? Un diseño customizado, tampoco son tan elevadas, ¿no? Me parece que vamos alrededor de 500 metros cuadrados, ¿no? Ujú. Lo que sí es importante, ¿no? El trabajo que haremos nosotros, porque tenemos un departamento técnico de I+D y luego hay otro departamento, el Surface Department, Ujú. o sea, como otro I+D que se dedica solo a los lacados. Entonces habrá unas personas que se encargarán, una vez recibido el archivo bueno, en Illustrator o en Photoshop de alta resolución por parte de los arquitectos, de, ¿sabes?, cuadrarlo bien con la fachada. Porque Claro, ahí claro. es, Claro, claro, porque luego hay que ponerlo ahí, ¿no? Es todo un juego, ¿eh? Claro, esto... Venga, vamos a ir a la pregunta del millón. La pregunta de las visitas que siempre digo de YouTube. A ver si me lo sabes decir, a ver si me sabes dar ¿Cuánto sería el metro cuadrado, por ejemplo, el precio del metro cuadrado de uno básico, ¿vale? Un sistema básico, si lo tienes, no sé si lo sabes o me lo podrías decir. Vale, pues dime un básico y luego me dices el más chulo de todos, el de impresión hardcore ese que me has dicho. vale, hablo del sistema colocado, que yo creo que es lo Vale, sistema más. colocado. Vale, poner el sistema. Venga, un metro cuadrado del sistema Lucobond con un tipo básico, ¿vale? Sin irse a cosas muy, muy extravagantes. Un metro, yo haría una cosa, ¿te parece? Porque el metro Vale. cuadrado depende si el panel es curvado o no, porque mucha gente se cree que el material es súper, súper caro. A ver, la impresión digital, sí. Ya, ya, eso sí. Eso ya se lo dejamos para los más visionarios. Sí, 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 exactamente. Pero, por ejemplo, lo que influye sobre todo es el mecanizado, porque no es lo mismo que tú tengas un panel plano a otro que tú quieras una bandeja de este tipo, con pliegues. ¿Me puedes sacar intervalo? Dime, pues mira, estos serían un panel plano, un intervalo. ¿Cuánto sería? Más que nada porque la gente lo escucha. Igual para gente dice, ostras, pues no es tan caro como yo me pensaba, porque todo lo que hemos estado nosotros hablando habrá gente que dirá, ostras, esto tiene que costar una pasta, ¿no? Pero igual dicen, ostras, no es tan caro, entonces ya luego ya os contactan a vosotros y ya la cosa, sabes, como que se organiza más, ¿no? Entonces siempre ayuda un poco tener una idea. Exactamente, digamos que un sistema de fachada ventilada, hablo del caso de España, porque lo que Ujú. Sí, conozco sí. más, ahora no sé en Latinoamérica. Por ejemplo, si consideramos un concesionario para ubicarnos, un edificio que tendrá, no sé, unos 600, 800 metros cuadrados de Ujú. superficie, con un sistema de bandejas, que entonces tendrá su mecanizado de las bandejas, sus Vale. perfiles, así una fachada, pero bueno, más o menos sencilla. El sistema colocado, o sea, con la instalación y todo, te excluyo sobre el aislamiento, vamos entre un 115, 130 euros metro cuadrado, hablando de bandeja y con, claro, estoy incluyendo la nómina de los operarios y todo, toda la Todo, instalación. todo. O sea, esto ya sería Todo. instalado. 115 metro cuadrado. Vale. Exactamente, Ok. 115, 130 y después, claro, hay países que son más caros, países más baratos, eso depende. Ujú. Obviamente te hablo cuando el sistema se coloca bien. Luego, por ejemplo, ya abaratamos si nos vamos a un sistema remachado, entonces, o pegado, por ejemplo, paneles planos, remachado directamente a la subestructura. Ujú. Aquí ya podemos bajar también por debajo de los 100 euros metro cuadrado. Claro, bueno, un SATE de los más baratos, pues lo sé porque los he tenido aquí también, empresa importante también como la vuestra, pues estaría hablando de 40, 45, solo materiales, con lo cual igual el metro cuadrado va a estar por ahí. O sea, quiero decir, si me estás diciendo menos de 100, ahí estás pagando operarios, todo el montaje y toda la historia, pues va a estar la cosa, no se van a ir mucho y eso te estoy hablando del SATE más básico de todos. Sin pintura, sin acabado ni nada, o sea. ¿Sabes lo que quiero decir? Que no se va tanto, ¿eh? Luego ahí hay que hacer el coste global, ¿no? Como siempre decimos. Pero hay que decir, es verdad que del SATE, bueno, conozco poco, pero dentro, o sea, como nosotros como marca, como fabricante, ¿no? Tenemos nuestros, al final, competidores también. Hay fachadistas buenos, evidentemente, y, ¿no? Y otros menos buenos. Claro. Entonces, digamos, también dentro del SATE, a lo mejor, hablando de España, claro, el precio lo puedes abaratar hasta cierto punto, ¿no? Un SATE bueno en Claro. principio es más barato que una fachada ventilada, eso Ujú. sí, pero claro,
un SAT mal colocado a lo mejor se puede Claro, abaratar claro, eso es lo más. que. Eso, mira, el otro día me pasó una anécdota. Pues venga, un amigo de la audiencia me decía el otro día, ¿no, Pedro? Tengo que elegir entre un sistema constructivo que era steel framing o prefabricado, me dijo, ¿no? Estaba entre esos dos. Y me dijo, ¿cuál cojo? Y yo le dije, mira, yo no te puedo responder cuál coges. Yo lo que haría sería ver cuál de esas. Los dos sistemas funcionan, los dos sistemas son buenos. Entonces, mira a ver en tu zona qué empresas hay, cómo lo trabajan, qué experiencia tienen, qué edificios tienen, y yo elegiría de esas la mejor. Si veo que estos son mejores, porque los sistemas, al final tú puedes elegir muchos sistemas, ¿no? Pero lo más importante son las manos. Las manos de quien lo coloca. Entonces, eso es lo que le dije. Le dije, yo no te voy a decir este o el otro, te voy a decir que busques cuál de los dos es el mejor, tiene las mejores manos, ¿no? Para trabajarlo, ¿no? Sí, no, digamos que, bueno, esto todo es experiencia, ¿no? De todo se aprende. Al final, cuando te tienes que hacer renovar tu casa, ¿no? A lo mejor pides más presupuestos. Ujú, Yo diría, eso es como la vida, pero eso es más una cosa ujú, personal. Siempre claro. mejor elegir el equilibrio, yo creo, ¿no? Si ves al final a alguien que es demasiado barato o demasiado caro, que te entre sospecha en los dos casos. Es verdad que el más caro a lo mejor quizás esté sacando demasiado margen para él, se esté Claro. aprovechando, pero es demasiado barato. ¿Cómo puedes conseguir las cosas así tan baratas? ¿Cómo puede hacer tan barato? Entonces ya, Claro, claro, tienes que acortar, de alguna manera tienes que abaratar, ¿no? Y sobre todo, tiene que cambiar esa mentalidad en la que todos nos compramos, eso también lo hablaba el otro día, ¿no? Nos compramos el coche nuevo, el último iPhone, pero cuando son cosas de construir casa o lo que sea, la gente busca lo más barato, ¿no? Y no sería mejor, ¿sabes lo que quiero decir? Con lo importante que es vivir, ¿no? Pasas tantas horas, vas a pasar tantas horas en ese sitio, pero no, ahí barato, pero el iPhone te pillas el último iPhone que hay, ¿no? O sea que no tiene mucho sentido, ¿no? yo no sé si es una cultura más de, quizás dentro de Europa, más de países mediterráneos, quizá no, el querer todo, la máxima calidad con el precio más bajo, que eso no es posible, eso no Claro, existe. eso no existe. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, la palabra barato está mal vista en países del norte, en Alemania igual también, no sé, pero está mal visto. Decir barato ya la gente ya te dice, uff, si es barato, mejor no, ¿sabes? Prefiero irme a alguien que al menos no utilice la palabra barato, porque, ¿sabes? La gente quiere cosas de calidad y esa palabra es muy, muy, pues eso, que muy sospechosa. No, Entonces, aquí, por ejemplo, si te comparo mencionando Alemania, un sistema que aquí te vale 120, en Alemania te vale 240. ujú. Y la gente allá lo instala igualmente. O sea, quiero decir que es que empresa alemana. O sea que. Venga, vamos a hablar un poco, cuéntame ahora un poco sobre la sostenibilidad. Ya sabes que estas palabras están muy manchadas por estos políticos y todas estas cosas que no me gustan nada, porque, bueno, todo. Siempre os lo digo en el podcast. A mí la gente dice, este se repite mucho, pero es que es verdad. Pero bueno, hablemos del ciclo de vida. Podemos decir que el alucobond es un material que, digamos, no está afectando el medio ambiente. En fin, cuéntame un poco, desde su formación hasta su eliminación o reciclado al final de su vida útil. A ver, hay que decir primero que a lo mejor no voy a hacer contento a todo el mundo, pero hay que decir que, claro, para al final también contaminar menos, ¿no? Habrá que directamente producir menos, ¿no? Reducir todo en Es verdad. general. Pero bueno, hablando de todos modos ahí en Alucobond, sí que hay que decir que el material se puede reciclar perfectamente. De Ujú, hecho, hay centros en toda Europa, pero también en otros continentes que se dedican a reciclar estos materiales y lo que hacen es separar, delaminar el aluminio del núcleo y ujú, luego triturar el aluminio, triturar aparte el núcleo. Eso ya se puede reutilizar para crear nuevos tochos de aluminio. El núcleo ya no sé exactamente si se puede reutilizar también para hacer ladrillo eventualmente u otro tipo de ujú. aplicaciones, pero sí que el aluminio, que es lo que más nos interesa, al final se puede reutilizar. Hay que decir que el aluminio al final viene de la bauxite, ¿no? Ujú. De la roca y es un material que a diferencia a lo mejor de materiales como el litio que sirve para hacer baterías, es un material mucho más común. ¿Qué es el centro Technicum? Vale, el Technicum es un centro muy chulo, la verdad, a mí me encanta. Es Venga, una nave industrial ¿vale? que tenemos ahí al lado de nuestra fábrica. ¿Y por qué tenemos esta nave?
para hacer chuladas, por así decirlo, ¿no? Vale. Somos los más chulos, no, ¿eh? O sea, los arquitectos ya estáis ahí, vamos, entráis ahí, esto es como la fábrica de chocolates, ¿no? La del Willy Wonka esa, ¿no? Que había, la fábrica de chocolates. Arquitectos, ingenieros. Hay que decir que en nuestro departamento técnico en Alemania bueno, la mayoría son ingenieros, ¿eh? Los Claro. arquitectos Bueno, son menos. pero es que hay un ingeniero que en España tampoco existe como tal, que el ingeniero civil no es exactamente que es el ingeniero construction, ¿no? Building engineer. No, que en España no, entonces es un poco un ingeniero que en España tal cual no existe la figura. No sé, yo creo que en Italia sí que lo tenéis. En ¿No? Italia sí, sí, porque hay uno que es hay una carrera intermedia entre arquitectura e ingeniería, me parece, y también, bueno, ahora no sé si lo han juntado, porque antes había ingeniería civil y Sí. también otra que era ingeniería arquitectura. Claro, claro, pero que quiero decir que en Alemania estos países sí que lo tienen. Tiene una figura que también es ingeniero, pero está dedicado al mundo de la construcción, ¿no? Digamos, de edificios y todo esto. Dime, perdona. Vale. No, y nada, y aquí, bueno, lo que hacemos en el Technicum es invitar arquitectos, ingenieros, técnicos, bueno, propietarios también, ojalá, que quieran ver nuestros materiales y todo, y lo que hacemos ahí dentro. Porque aparte de hacer presentaciones muy chulas, presentar mockup grandes con nuevas texturas, tenemos alguna curvadora de control numérico, alguna fresadora, y donde enseñamos cómo hacer los pliegues del panel y enseñamos nuevos sistemas constructivos. Por ejemplo, tenemos nuestro material probado compuesto con otras lanas minerales, otro tipo de ménsula, para que también instaladores que nos visiten Claro. vean cómo funciona. Y hacemos también ensayos de succión a viento. Por ejemplo, claro, ensayos de escala pequeña para testear, probar nuestros paneles. Claro. Sistema que te aguanta más, un sistema pegado o un remachado, por ejemplo. Y bueno, la gente puede hacer todo esto. A veces también O sea, que que ahí puede ir cualquier persona, podría ir y directamente, ¿no? Va a ir con vosotros y vosotros le hacéis las pruebas. Bueno, tendrían primero que reservar, imagino, ¿no? Un día, una cita con vosotros y normalmente son profesionales, ¿no? Y van ahí y ven un poco qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, eso hay que decir, por ejemplo, bueno, en el caso de Alemania, porque no he mencionado antes que tenemos una fábrica también en Estados Unidos, otra en China. Y bueno, en el caso de Alemania, sí, claro, se organiza antes de la pandemia, se organizaban hasta 150 training al año, 150 formaciones. 150. Claro, esos son más seminarios. O sea, aquí estamos en rollo podcast, o sea, que aquí es más una charla. Ahí son seminarios en los que sí que eso sería el siguiente paso. Aquí, los que no hayáis oído hablar o los que aún no sepáis qué hacer, pues después de esta charla decís, ostras, esto me interesa más. Y entonces ya os metéis directamente ya en Alucobón, buscáis a ver la página o Technicum, ¿no? Donde sea. Y entonces ahí están los seminarios y claro, ahí es donde ya entras en detalle y donde ya vas fino, ¿no? Ahí ya. Claro. No, aquí, si alguien del público, vamos, quisiese, cuanto será posible, visitar ahí el lago de Constanza, toda la zona que es muy bonita, puede aprovechar, hacer Claro. pedirnos ahí que le demos formación. Y ahí, nada, es una formación, se aprende mucho, ¿eh? Los alemanes son como son y en un día y medio, vamos, te hinchan de mucho conocimiento. De mucho conocimiento. ¿Tenéis instaladores certificados o algo así o no? ¿Existen instaladores para vuestro sistema o no? Sí, por ejemplo, en el caso de... Bueno, cada país trabaja un poco diferente. Por ejemplo, en el caso de España, sí que preferimos optar para no tener 45, o sea, muchísimos fachadistas, sino tener pocos fachadistas, pero buenos y o sea, que nosotros sepamos que hacen bien las cosas. Porque al final yo he empujado mucho la entrevista en este sentido, pero la calidad de la ejecución interesa a mí como técnico, interesa a nuestra empresa y al final cuando te hacen una cosa mal, la gente lo primero al cual da la culpa es el material, porque dice este material se ha colocado. Claro. Entonces, sí, tenemos unos fachadistas homologados que siguen también, respetan el DIT, que en el caso de España es el certificado técnico, donde están incluidos, bueno, ensayos con nuestros sistemas y todo lo demás. Sí. Claro, o sea que sí que hay. Y podría una persona, por ejemplo, en países, ¿no? Supongo que estáis en todo el mundo. En Latinoamérica también, o al menos exportaréis ahí, si hay algún caso, no lo sé. Tú me dirás. Pero podría alguien, por ejemplo, imagínate que hay alguien de la audiencia que le gustaría ser instalador. Siempre lo propongo también, ¿no? A las empresas les digo, oye, siempre hay oportunidades, entonces, ¿podrían llegar a ser instaladores, por ejemplo, en su país, pues igual contactándose a vosotros? ¿Hay alguna posibilidad o no? ¿O normalmente vosotros hay como un proceso de selección? ¿Cómo funciona eso?
Eso seguramente. Te confieso, ahí desconozco un poco menos. Tenemos unos colegas que se dedican ahí a este mercado, una persona con lo cual yo les pondría a poner en En contacto. contacto. Ujú. Sí que en el pasado tuvimos una línea de producción en Ecuador, aunque ahora creo que ya no está. No sé Que si el no material está. viene de Estados Unidos, de Miami, me parece. De todos modos, sí que en Latinoamérica, sí que, por ejemplo, sobre todo lo que se busca, creo que son distribuidores, o a lo mejor si son distribuidores que también se dedican al mecanizado del material. Eso yo Ajá. creo que puede ser muy, muy Interesante. interesante. O sea, de todos modos, para ponerlo más fácil, o sea, si hay gente aquí en el público desde El Latinoamérica que esté contacto. interesada, me puede contactar también conmigo, no Claro. hay problema. Yo los puedo poner en contacto además con el Perfecto. responsable ahí de la zona. Perfecto. Cuéntame, venga, algún caso de estudio más. ¿Tienes alguno más? Porque me has dicho, al principio del podcast me has dicho, oye, tal, que tengo casos de estudio chulos. Hemos hablado de uno, que es el edificio de Jean Nouvel, el Reina Sofía. Cuéntame ese alguno más. ¿Cuándo se va a publicar la entrevista? Porque hay uno muy chulo que a ver si puedo contar. Pues junio igual, final de junio. Bueno, entonces vas a ser uno de los primeros en saberlo, Venga, cuéntamelo. porque lo estamos colocando ahora, hay mucha atención mediática. La estación de Gran Vía de Ujú. Metro Madrid se ha renovado Sí, sí, sí. y bueno, ha habido también muchos comentarios, ¿no? Porque los trabajos en teoría tenían que durar un año y parece que han durado más, pero en realidad mucha gente no sabe que ahí se ha creado una estación. Para quien no ha Claro, estado en Madrid, o sea, muchas estaciones de metro de Madrid son simplemente, ¿no? Una boca de metro y tú entras casi directamente al andén. claro. Y Gran Vía se ha excavado toda una calle, la calle Montera en este caso, y se ha creado un vestíbulo de 15 metros de altura o más. Y todo este vestíbulo irá revestido, y también un pequeño museo que era dentro de la Ujú. estación, irá revestido con unas placas tridimensionales piramidales de nuestro material y además Vaya. creamos un color customizado para metro. Ahí la elección O del sea, eso que va a ser colorín. una pasada eso. O sea, que vamos a ver si lo podemos poner en el enlace en las notas del programa. Bueno, si no nos da tiempo a ponerlo, lo actualizaré en el futuro. Entonces, siempre podéis ir a consultarlo. Claro, eso va a ser una pasada. Entonces, claro, Eso sí, claro. sí, sí. No, además te digo, tendrá más gente que pueda ver el panel ahí que no en proyectos como el Bernabéu, por ejemplo. O sea, calcular que en esta estación de metro Claro, pasan por la visibilidad, la cantidad de gente que va a pasar por ahí. no, Claro, 16 millones de personas al año, estamos hablando. O sea, como al claro. final es Todo lo que una. sean. Sí, sí, sí. Todo lo que sean formas poliédricas y todo este tipo de cosas, vosotros eso lo hacéis todo también, ¿no? Entonces, claro, eso para los arquitectos más locos que les molen esas cosas, claro, es una pasada. Y ya, imaginación al poder. No, yo te digo, ahí en esta obra le tengo mucho cariño al final, o sea, la he seguido desde que entré en la empresa y al final fue una de estas obras que ahí tuve que apartar también mi rol de comercial y soportar la ingeniería yo mismo a volver ahí a utilizar programas de renderizado y todo y pasar yo opciones y todo, o sea, como Qué bueno. ahí aproveché de mis conocimientos en Bueno, software. claro, pero es lo bueno que tiene también tener en la zona comercial a un técnico, ¿no? Que al final siempre das ese plus, ¿no? Das ese plus que otro comercial que no tenga el background que tú tienes, pues no lo puede dar por cosas obvias, ¿no? Bueno, va. Entonces, arquitectos, ingenieros que les gustaría tocar este material, trabajar con este material, ¿qué tienen que hacer? Os escriben a vosotros, ¿no? Sí, en muchos casos lo que suelen hacer o pueden escribir a un correo general info@alucobon.com o hay una sección de contacto por país en nuestra Ujú. página web que es alucobon.com y ahí, por ejemplo, dándole clic a, no sé, a cualquier país, a Colombia o España o Estados Unidos, encontrarán el contacto de referencia. Claro. Y también otra forma de contacto, o sea, en la web tenemos publicado unas herramientas de diseño que son abiertas. Esta la puede utilizar todo el mundo sin Eso es tener que muy registrarse, interesante. nada. Ujú. Y una aplicación se llama Facade Maker y con esta herramienta puede ser utilizada también por una persona que no tiene que ser porque arquitecto ni ingeniero. Digamos, es un portal donde tú puedes hacer un sketch de tu fachada. Puedes Ujú. Qué bueno. no dimensionar un edificio, pero puedes conformar una bandeja, darle formas raras y la cosa más importante que tú de ahí puedes sacar un informe y decir, Alucon, Mirko o quien sea, que queremos este diseño, ¿nos lo podéis dimensionar, pasarnos un CAD en 3D del elemento que he diseñado aquí? Y sí, se puede hacer, Qué eso bueno. está en la web. Y Pues. también, Ujú. por mencionar una última,
esta otra aplicación es Design Maker, donde tú puedes hacer tu diseño de impresión digital. Va, eso ya para los más locos, ¿eh? Exactamente. No hemos dicho el precio, pero bueno, tampoco quiero que dejéis de escuchar, porque si digo el precio, igual aquí la gente se me escapa del podcast, dice, madre mía, este tío contacta. No, eso ya para los más locos y los que os guste tener algo único, pues entonces ya habláis con Mirko. Y por supuesto, si hacéis algo así, nos lo hacéis saber, me escribís a mí también, porque a mí me molaría también hablar de eso. Hacemos una charla sobre un proyecto de ese tipo, ¿no? Que esos tienen que estar chulos también, ¿no? Yo hay que decir, lo digo, el tema precio del material, lo que comentaba antes, no lo solemos decir porque al final depende de cómo mecanizas el material. Pero sí que el material en sí, sin mecanizarlo y sin considerar instalación ni nada, puede variar muchísimo, muchísimo, porque Sí, está por eso. la impresión digital que puede superar solo el material, los 100 euros al metro cuadrado, y hasta bajar a colores acabados que te valen 35 euros el metro cuadrado. Claro, o sea, que puedes irte, en realidad es libre imaginación, puedes irte hasta donde quieras, ¿no? Pero bueno, es un material muy característico, es decir, si quieres una casa que sea reconocida, que la gente la vea y diga, ostras, esto, pues claro, este material siempre las fachadas, eso lo ves, vas por la calle o vas conduciendo y tal, y dices, mira, este edificio tiene a Luco Bond o a alguien que les ha copiado, ¿no? Pero que tiene, que se ve, entonces los arquitectos o la gente dice, ostras, qué bonito es, ¿no? Y el material tiene mucho que decir. Así que nada, ha sido un placer, Mirko, tenerte en el podcast. Yo creo que ha salido genial, hemos hablado de muchas cosas. Y nada, gracias por venir a Construcción Digital. Bueno, gracias a ti, Pedro, y a todo el público. Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.